Agradecemos su presencia esta mañana por acompañarnos a la conferencia Investigación, las sobrevivientes olvidadas por la justicia. Antes de iniciar, me permitiré agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, los comisionados, el licenciado José Orlando Espinosa Rodríguez, la maestra Cintia Irazú de la Torre Villanueva y la licenciada Magda Eugenia de Jesús Lozano Ockman. A nuestra expositora del día de hoy, la licenciada Gloria Piña, periodista y documentalista. Agradecemos también la presencia del magistrado Víctor Vivas Vivas del Tribunal Estatal de Quintana Roo. Bienvenidos. Como parte de la bienvenida a esta conferencia, me permitiré otorgar la palabra a la maestra Cintia Irazú de la Torre Villanueva, comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, Daisy. Muy buenos días a todos los presentes. Por supuesto, agradecer la presencia esta mañana de la investigadora Gloria Piña. Muchísimas gracias, Gloria, por acompañarnos el día de hoy al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo para presentar esta importante investigación en la que sin duda demuestras la importancia del ejercicio del derecho de acceso a la información. Por supuesto, agradecer la presencia del magistrado Víctor Vivas, agradecer el acompañamiento de quienes integramos el pleno de este instituto, el comisionado presidente, Orlando Espinosa Rodríguez, y por supuesto de mi compañera comisionada Magda Lozano Ockman. Muchísimas gracias. También me gustaría mencionar que esto es parte de los eventos que este instituto viene realizando de manera permanente, constante, para capacitar y para fomentar el ejercicio de este importante derecho. Este es resultado de uno de los trabajos que se realizan a través de la coordinación de Estado Abierto del instituto, a cargo del maestro Randy Bastarrachea de León. Muchísimas gracias y por supuesto te agradeceríamos mucho, Gloria, que nos hagas el favor de hacer llegar el agradecimiento de quienes integramos este instituto a todos los colectivos involucrados. Hoy, el derecho de acceso a la información juega un papel muy importante en la vida de las personas, principalmente en grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Se pretende que a través de este derecho se contribuya a la inclusión y a la reducción de la brecha de desigualdad en el ejercicio de otros derechos fundamentales. Esta es una de las actividades adicionales que estamos realizando en el marco del seminario que iniciamos ya hace 3 semanas denominado Rumbo a la construcción de una política de justicia abierta en Quintana Roo. Precisamente identificando y estudiando la realidad social que existe día a día alrededor de las instituciones que imparten justicia en nuestro país. Lo que hoy nos viene a presentar Gloria Piña es una muestra de cómo a través del derecho de acceso a la información las personas pueden demostrar y argumentar fallas institucionales. En esta investigación se realizaron 1,200 solicitudes a fiscalías y tribunales. El acceso a la información tiene una doble vertiente. La primera, como mecanismo de combate a la corrupción y rendición de cuentas, que es la información de naturaleza administrativa. La segunda, como herramienta para coadyuvar el acceso a la justicia en términos de equidad e imparcialidad, que es la información jurisdiccional. El derecho de acceso a la información es una herramienta valiosísima que contribuye a transparentar la gestión pública y potencialmente a inhibir los actos que generan corrupción. Ejerzamos nuestro derecho de acceso a la información. Gloria, muchísimas gracias nuevamente por estar el día de hoy aquí. Bienvenidos todos. Continuando con esta conferencia Investigación, las sobrevivientes olvidadas por la justicia, me permitiré dar lectura a la semblanza curricular de la expositora. Es periodista de investigación y documentalista, egresada de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación con especialidad en periodismo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, directora e investigadora del documental Las sobrevivientes olvidadas por la justicia, realizado en el marco
de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas de Conectas y el International Center for Journalists, ganadora del Premio Gabriel García Márquez, Premio Gabo, de Periodismo 2019 en la categoría de Innovación por el Trabajo Periodístico Colaborativo Mujeres en la Vitrina, Migración en Manos de la Trata, en el que participaron medios de comunicación de México y Venezuela para dar a conocer las redes de trata de personas que se han beneficiado de la migración venezolana. Ha realizado reportajes especiales e investigaciones con enfoque de género, derechos humanos, migración, política y corrupción. Bueno, sin más, me permito, antes de ceder la palabra a la licenciada Gloria Piña, a proyectar un video que es parte del desarrollo de esta conferencia. Iniciaremos con este video y al concluir tomará la palabra nuestra expositora. Un momento, por favor. Una vez que le daba coraje a algo, ya no se controlaba, ya no se medía, era un golpe tras otro, y más coraje, y como que hasta cierto punto disfrutaba hacerme daño. El día que Yeisol quiso terminar con su pareja, él intentó asesinarla de 37 puñaladas. El 30 de enero de 2015, para ella sobrevivir fue una lucha de resistencia. Cuando sentí el piquete, yo me quedé en shock. Volteé y lo vi y me quedé helada. Yo recuerdo que estaba sudando frío porque está pasando. Es horrible. Porque iba por un cuchillo. Se le quebró uno, iba por el otro. En México, la violencia contra las mujeres ha llegado a las 11 víctimas mortales cada día. Las número 12 son las sobrevivientes, aquellas que soportaron violencia extrema, pero no llegan a la muerte. Sin embargo, siguen en constante riesgo. Son golpeadas, apaleadas, puñaladas, se les intenta privar de la vida de distintas maneras, con distintas armas, y sobreviven en condiciones de verdadera, que escapó al control del agresor. O sea, no es porque el agresor no haya dejado de hacer algo, sino porque hay una resistencia por parte de la víctima que se manifiesta en este esfuerzo por sobreponerse, ya sea cuando está recibiendo la atención o en buscar ayuda, que fue el caso de Yeisol. El cambio de vida de Yeisol hasta el día de hoy está vigente en ella. Ella no solamente fue víctima de tentativa de feminicidio, perdió su vida. Ella se dedicaba al baile de pole dance y pues el hecho de las cicatrices, las marcas, la imposibilidad de volver a subirse al tubo para poder bailar. Pues hay una serie de secuelas físicas, económicas, emocionales, que le cambian totalmente pues el destino a las mujeres,
no solamente tienen que salir de sus casas, sino que pues pierden su trabajo, la movilidad. Yo como bailarina tenía un sueldo de 1,000 pesos diarios, más las comisiones que ganaba por copa. Estamos hablando de que una noche muy baja yo ganaba 2,000 pesos. Y los fines de semana pues nos iba muy bien. En día de quinceañera mis hijos vivían en otro lado, estaban en escuelas particulares. Ya no podía realizar el pole dance porque yo no tengo fuerza en las manos ni para sostener mucho tiempo una taza, un vaso, porque se me cae. Tras la agresión, Yeisol estuvo en terapia intensiva 2 meses. Al salir, la justicia no había actuado a su favor, ya que a pesar de tener heridas y lesiones graves en todo su cuerpo, la fiscalía acreditó el caso como lesiones calificadas y no como una tentativa de feminicidio. Pues me forcejeó, peleé con él y dije, ¿sabes qué? Me voy. Y ya me paré, empecé a arreglar la maleta. Pero en eso yo escuché que me dijo, te prefiero muerta que de otro. Y dije, ay, me va a pegar. Me va a pegar. ¿Cómo el Ministerio Público es capaz de enviar un caso que es claramente tentativa de feminicidio por lesiones calificadas? Ahí se queda súper marcada la ineficiencia de investigación de la Fiscalía y la falta de aplicación de los protocolos que ya existían para la investigación del delito de feminicidio. Por la calificativa inicial del delito, porque no lo calificaron desde un inicio como feminicidio en grado de tentativa, sino que lo calificaron como lesiones, ¿sí? Aunque sean lesiones agravadas, pero como lesiones. Y eso le dio la oportunidad de seguir desde entonces su proceso en libertad. Encontramos un caso que estaba bastante complicado. Se habían presentado algunos peritajes que eran claramente violatorios del derecho de la víctima, porque la señalaban, la criminalizaban y la estigmatizaban. E incluso los peritajes psicológicos que se habían presentado eran adversos a la víctima, al punto que se había presentado por parte de la defensa de la persona imputada un peritaje en el que el perito especialista afirmaba que ella se había provocado las lesiones. La defensa de Yeisol luchó por 6 años para que el caso fuera calificado como tentativa de feminicidio. Se logró una sentencia de 30 años, pero aún Rodrigo N. sigue libre y Yeisol no logra recuperar su vida. Las deudas económicas por cubrir abogados y estancias en el hospital la hicieron pasar pobreza. Pues me ha afectado en mi salud, económicamente, moralmente, socialmente, con mis hijos. Vivíamos diferentes, vestíamos diferentes. Y ahorita sí tenemos para comer, pues. Es un día bendecido. Por este caso, Campeche fue el primer estado en incorporar la literalidad de tentativa de feminicidio en su código penal. Sin embargo, aún la justicia está estancada. O sea, que digamos es un caso exitoso, entre comillas, pero te puedo decir que el agresor no está en prisión y que ella no tiene ningún tipo de reparación, ¿no? Ni tampoco atención del Estado. Entonces, digamos, estos casos exitosos en realidad no lo son. Sin embargo, esta persona sí interpone un recurso ante la Suprema Corte de Justicia, lo que ha evitado que el juez de ejecución lo cite para efectos de 2 cosas: o que se interne voluntariamente o que nos otorguen la orden de aprehensión. En eso estamos en este momento y estamos luchando contra ello. O sea, es en teoría un éxito, pero en la realidad no es así. Él está libre. Está libre y yo todos los días vivo con miedo de voy a salir a la calle y ¿cómo sé que no va a tratar de hacer algo? Las fiscalías de todo el país han identificado más de 1.700.000 casos de violencia extrema en contra de mujeres, pero solo 872 víctimas de feminicidio en grado de tentativa. El resto se acreditaron como violencia familiar o lesiones dolosas. Se desconoce cuántos de estos casos debieron ser clasificados como tentativa de feminicidio para evitar poner en riesgo a las víctimas. Bueno, el delito es el feminicidio, ¿no? La tentativa es una figura jurídica que está en los códigos penales que aplica para todos los delitos o para todos los tipos penales, ¿no? Es una figura penal que prevé la sanción a la conducta cuando se tuvo la intención de cometerla, pero que no se consumó por actos o por circunstancias ajenas a la voluntad del
de la persona, ¿no? Del activo. Cuando no se califica como tentativa de feminicidio, sino como lesiones, se deja en vulnerabilidad a las víctimas, se las deja sin acceso a la justicia, se alienta la impunidad y se envía un mensaje de que no importa cuántos tipos penales se estén implementando, se estén trabajando para poder sancionar la violencia contra las mujeres, en tanto las fiscalías no tengan esa mirada de protección a la vida de las mujeres, que eso es lo que se está protegiendo, la vida de las mujeres. Para que la agresión contra una mujer se considere una tentativa de feminicidio, hay que demostrar la intención de privar de la vida, pero que por razones externas al agresor no se consumó el asesinato, además de cumplir las circunstancias por razones de género que establece el delito de feminicidio. Signos de violencia sexual, antecedentes de violencia, amenazas o agresiones previas, lesiones o mutilaciones, que exista relación de confianza entre la víctima y el victimario, que ella haya sido incomunicada o que el cuerpo se expusiera en una vía pública. Hay muchos casos que se atienden con el mínimo esfuerzo y que en muchas ocasiones se investiga y se judicializa con otras figuras, por ejemplo, violencia familiar o tentativas de homicidio, y bueno, ahí pues tiene que ver la falta de perspectiva de género o la falta de debida diligencia incluso de los servidores públicos, de ministerios públicos y también de jueces y juezas, ¿no? Con la formulación de más de 1.200 solicitudes de acceso a la información, esta investigación revela que en 8 años se abrieron 1.158.166 carpetas de investigación por violencia familiar, 553.575 por lesiones dolosas contra mujeres y solo 781 por feminicidio en grado de tentativa. No todos los casos llegan a una sentencia condenatoria, ya que solo se han establecido 6.410 sentencias por lesiones dolosas, 5.901 por violencia familiar y 182 por tentativa de feminicidio. Mi historia de sobreviviente pues se inició en el 2014, en diciembre de 2014. El 4 de diciembre yo volví a nacer y desde entonces he tenido toda una experiencia de lo que significa sobrevivir a un feminicidio en este país. Carolina fue hospitalizada por un evento cerebral. Ya que ella vivía en Veracruz, su exesposo se ofreció a cuidarla en la Ciudad de México. Al estar vulnerable por la cirugía, él la secuestró y torturó por días hasta intentar matarla. Entonces empieza a hacerme una serie de acciones como amarrarme manos, amarrarme pies, aventarme agua caliente, agua fría, azotarme la cabeza contra el piso, amenazarme con cúter, con cuchillos. Me voy dando cuenta poco a poco que estoy siendo secuestrada. Empieza una tortura emocional, una tortura psicológica, un reclamo, una serie de cuestiones, dijéramos, muy, muy violentas y agresivas, y pues yo no me puedo mover. Carolina también luchó años para conseguir justicia por el intento de feminicidio que vivió. Se enfrentó a jueces y magistrados que llevaron el caso sin perspectiva de género, reclasificando el delito en varias ocasiones, hasta lograr una sentencia contra su expareja. Entonces, al reclasificarlo como homicidio en tentativa, entonces lo que iban a hacer es dar la mínima sentencia. Y eso es lo que hicieron. Dieron la mínima sentencia, que fueron 8 años, y no hubo una reparación del daño. 8 años nada más de sentencia, 15,000 pesos de reparación del daño. O sea, mi vida la tasó el juez en 15,000 pesos. Y finalmente el agresor murió en prisión. O sea, en realidad el caso pues quedó ahí sin una sentencia firme, entre comillas, sin una reparación, y bueno, ella al menos con la tranquilidad de que no la van a agredir nuevamente, ¿no? En ese momento volví a dormir prácticamente, cuando dije, ya no puede hacerme ningún daño.
De las 32 entidades del país, solo 4 contemplan la literalidad de la tentativa de feminicidio en sus códigos penales. Las leyes de Nuevo León, Campeche, Puebla y Durango explican las agravantes en casos donde se intentó asesinar a una mujer, pero no se logró por causas externas al agresor. Sin embargo, a nivel nacional no está homologado este delito. No hay coincidencia en los artículos ni tampoco en las penas. O sea, el papel lo aguanta todo y los códigos, leyes generales y todo, podemos decir que tenemos el conjunto legal más bonito y más completo. El problema es que en la práctica no hay. Para eso sirve la literalidad, que cuando una mujer abra una ley, un código penal y diga por qué por qué puedo abrir la carpeta de investigación, de qué lo puedo acusar. Bueno, pues aquí está, feminicidio en grado de tentativa. No lo logró, pero lo puede lograr. Si lo dejan ir, lo puede lograr. Incluir el tipo penal como tal de la tentativa de feminicidio. Eso está, para algunos estados resulta ocioso, sin embargo nosotros creemos que es necesario, dada la dificultad que para algunos estados y algunas autoridades les entraña la calificación del delito. Si de por sí les resulta difícil entender las razones, las motivaciones de género en un feminicidio, en una tentativa, cuesta aún más el trabajo. Ante el Congreso se presentaron 2 propuestas para armonizar las leyes en torno a la tentativa de feminicidio. Sin embargo, no hay voluntad política para proteger la vida de las mujeres. Esta parte fue la que hicimos, colocar la literalidad de la tentativa en todos los códigos penales del país. Aquí está el estudio. Giramos oficios a todos los legisladores del país y respondieron muy poquitos. Te puedo decir que respondieron nuestro llamado 3 legisladores. Abril Pérez, quien fue asesinada el lunes cuando se conmemoraba justamente el Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres. Y es que se pudo evitar. Ella se sabía en peligro. El Ministerio Público temía por su vida. Todos conocían los antecedentes de violencia de parte de su exesposo. Quedó libre porque el juez Federico Mosco González recalificó el delito por lesiones y violencia familiar. 2 meses después, Abril está muerta. ¡Bravo, Mosco! ¡Bravo! Abril Pérez Agaón fue asesinada el 25 de noviembre del 2019. Al llegar de Monterrey al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, recibió 2 impactos de bala mientras viajaba en un auto con sus hijos. Las investigaciones señalan que fueron sicarios contratados por su expareja Juan Carlos N. Meses antes de su muerte, Abril había denunciado un intento de feminicidio a manos de su expareja. Temía por su vida, pero los jueces reclasificaron el caso a violencia familiar y él salió de prisión. El destino de Abril habría sido distinto si a su agresor lo hubieran procesado por tentativa de feminicidio. Toda mi familia estamos demasiado afectados, tenemos muchísimo miedo. El señor nos tiene investigadores privados, nos siguen. Él manifestó ya en el juicio civil durante todo, a mí me siguieron durante muchos años y ahorita me siguen todavía en Monterrey, nos damos cuenta que nos están siguiendo. La figura delictiva de feminicidio en grado de tentativa la considero que no está acreditada. Hay la realización de actos ejecutivos a llevar a cabo una agresión, pero considero que no con el ánimo o intención de que una persona, en este caso una mujer, perdiera la vida. Bastaría un solo golpe. Si se hubiese tenido el propósito de privarla de la vida, con un solo golpe. Para nosotros ellos son cómplices de que este individuo fuera liberado y que a la vez, pues a la postre mi hermana esté muerta. Entonces hay una denuncia penal que pesa en contra de ellos y nosotros en ningún momento vamos a permitir que ellos regresen, ya que para nosotros son partícipes de este homicidio, de este feminicidio. Si esto hubiera sido catalogado como un tema de una emergencia de vida o muerte, estoy seguro que mi hermana estaría viva. 2 jueces fueron cesados, 3 sicarios vinculados al proceso, pero el autor intelectual sigue prófugo, a pesar de ser buscado por la Interpol. El día de hoy el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México
está informando sobre el cese de 2 jueces que intervinieron, si ustedes recuerdan, en el caso Abril. Pero el día de hoy se cesa a 2 jueces que no tuvieron la perspectiva de género, que no reconocieron que Abril estaba en riesgo. Hay antecedentes de que no se le brindó protección, que no hubo apoyo, al contrario, se dejó en libertad al agresor. Esto lo tiene que ver la Suprema Corte de Justicia. Estoy seguro que el presidente de la Suprema Corte de Justicia va a atender este asunto. Y se vuelve noticia de grandes dimensiones cuando la matan. No tendríamos que llegar a eso. Sí existe la tentativa de feminicidio como delito autónomo para que entonces no vayan a irse por la tangente, como en el caso de Abril, en este caso mío o en los miles de casos, porque no sabemos, no tenemos estadísticas de las sobrevivientes, suceden y resulta que derivan en un feminicidio. Con la implementación del feminicidio en el catálogo de delitos graves, donde el agresor debe ser detenido inmediatamente con prisión preventiva oficiosa, el feminicidio en grado de tentativa también puede aplicarla, ya que existe un alto riesgo de que se consume el delito. Sin embargo, en los casos donde no se logró acreditar la tentativa de feminicidio, los agresores mantienen su proceso en libertad y las mujeres viven con miedo a ser asesinadas. 107.074 mujeres tienen órdenes de protección por casos de violencia de género. Sin embargo, esta investigación revela que en los últimos 4 años, las fiscalías registraron 23 feminicidios de mujeres que ya estaban al cuidado del Estado. Soy sobreviviente de feminicidio. Mi nombre es Juliana López Camacho. Tengo 38 años. Vivimos un noviazgo aproximadamente como de 8 meses de dulzura, de amor, de muchas cosas buenas. Juliana tiene miedo de volver a ver a Carlos, su expareja. El día de su cumpleaños en abril del 2017, él trató de asesinarla. Empezó con celos, gritos y empujones. Después la golpeó e intentó asfixiarla. Yo tenía marcas de sus dedos sobre mis mejillas y las uñas enterradas de la fuerza con la que él me estaba tratando pues de asfixiar de alguna manera porque no recibía yo aire. Él se acerca a mí con un cuchillo, lo toma de la cocina y me dice: ¿te has imaginado lo que se sentiría estar muerta? Juliana no denunció ese día, pero él sigue hostigándola. Las autoridades se niegan a abrir una investigación por tentativa de feminicidio, pues afirman que solo se trata de acoso. Él iba a correr donde yo corría, a la hora que yo corría. Pasaba junto de mí, me respiraba en la oreja, me pasaba golpeando el hombro, o venía de frente y se reía, o me decía que me estaba observando. Me lo encontraba en los bancos, en los cines, en el centro. De no ser protegida, Juliana teme ser asesinada, ya que 1 año antes de agredirla, él presuntamente cometió un feminicidio. Me entero por su esposa, me manda un mensaje a través de Messenger y me manda una captura de un periódico, una liga, en donde me dice: ¿ya te enteraste? En donde él fue capturado, lo detienen por un feminicidio. Por un feminicidio que cometió en el 2016. Yo estuve con él en el 2017, en donde decía 3 años después lo capturan. Mató a su expareja de 40 puñaladas. Y entonces a mí no me queda duda que eso era lo que quería hacer conmigo. En junio del 2020 se reabrió el caso de Juliana. Su defensa busca acreditar la tentativa de feminicidio. Sin embargo, la pandemia atrasó el proceso con las autoridades. Ella aún está en riesgo. Otro día más, yo ya no quiero salir, porque la vida parece no importar. Están dando un mensaje equivocado de que pueden agredir a una mujer y no va a pasar nada.
están creando más vicios y están protegiendo a los agresores. O sea, Otro día más, el diario dice que no es feminicidio, eso es pura ficción. Cállate, no me engañas más. Ninguna mujer merece vivir con miedo, ninguna mujer merece vivir asustada, ni estar toda la vida resguardada o pensando que le van a hacer daño a ella o a los suyos. No quiero vivir así, ocultando mi miedo al saber que tal vez no voy a volver. No quiero vivir temiendo porque la noche se acerca, la violencia aumenta y el Estado no me protege. Cuando tú eres sujeta a una violencia de tal magnitud, como que tus piezas se quedan rotas, ¿no? Y es como en técnica japonesa, oriental, donde se unen las piezas y se les pone oro y demás. Es como volver a armarte y saber que esa sanación tiene que ver con lo emocional, pero también con lo energético, con tu corazón, con tu manera de conectarte con el mundo. Las sobrevivientes también contamos y vivimos para contarlo. Canto con un corazón que llora, que está cansado por tanto dolor. Canto con esta voz casi muda entre las quejas de mi nación. Canto porque creo que hay oídos dispuestos a escuchar, ojos que miran, voces que no callan, personas que cambian esta sociedad. Canto con rabia por la injusticia, años y años de opresión. Canto por todas las que hoy no cantan, desaparecidas en México. Canto porque con nuestro cantar lo que estaba oculto se ha de mostrar, porque este dolor que habita en mi pecho se ha hecho tan grande y no puedo callar. Otro día más y yo me atrevo a soñar con un futuro que esta vez no me arrebatarán. Porque ahora somos muchas, muchas ahora somos. Entre todas nos cuidamos con cariño y apapachos. Las voces elevamos. Mi voz muda ya no está. Adelante, licenciada Gloria Piña. Muchas gracias a todos de verdad por estar en este espacio, por interesarse por este tema tan complicado y gracias por abrir también estos espacios para la discusión pues de los temas de acceso a la información para que puedan hacer posible pues este tipo de trabajos y evidenciar este tipo de pues complejidades en torno a la violencia de género principalmente. Muchas gracias a Randy por la invitación y pues a todos los participantes. Si les parece bien, tengo una presentación donde explico un poco de la metodología con la que se hizo esta investigación, así que voy a compartir mi pantalla. Ya la pueden ver, ¿verdad? Súper. Sí. Ok, pues esta investigación, las sobrevivientes olvidadas por la justicia, como ya amablemente la han presentado, se hizo en aproximadamente un año con el apoyo del International Center for Journalists y de Conectas. Pues esta investigación la pueden encontrar ustedes en la página
oficial, se llama las sobrevivientes olvidadas por la justicia. Ahí pueden ver el reportaje completo. Bueno, aquí está el video inicial y este es el documental que acabamos de ver. Bueno, pues primero hablemos de lo que intentábamos evidenciar con esta investigación. ¿Cuál fue el objetivo? Las primeras preguntas que nos hicimos para poder llegar a esta investigación. El objetivo primero de esta investigación fue visibilizar la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres sobrevivientes de feminicidio. ¿Quiénes son las sobrevivientes las mujeres sobrevivientes de feminicidio? Son quienes se enfrentaron o sobrevivieron a un ataque de violencia extrema, pero no llegaron a la muerte. Sin embargo, pues están en riesgo de volver a ser agredidas. De esta forma, al darnos cuenta que existían estas mujeres que seguían viviendo episodios de violencia extrema, lo que nosotros quisimos hacer fue verificar primero la manera en que estos casos de tentativas de feminicidio llegan a la justicia, ¿no? ¿Cómo es que se juzgan? ¿Por qué delitos? Estos delitos llegan a una sentencia condenatoria, por ejemplo. El Estado se dedica a proteger a las mujeres que viven estos hechos de violencia. Esas fueron una de las preguntas principales que nos hicimos y posteriormente pues surgieron más preguntas de investigación. Las preguntas base, además de las que les acabo de mencionar, es pues sobre todo qué es la tentativa de feminicidio, ¿no? ¿Cómo está clasificado este delito ante la ley y en qué casos aplica ser juzgado de esta forma, ¿no? ¿Cómo se juzgan estos casos ante la ley, los de tentativa de feminicidio? Y si las autoridades utilizan esta figura jurídica o no, digamos, hay perspectiva de género para seguir estos casos, cómo se llevan a cabo estas investigaciones para que las mujeres pues no enfrenten este grado de vulnerabilidad. Y por supuesto, ¿por qué los casos? Bueno, esta pregunta ya se hizo después de replantearnos con abogadas del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, quienes nos comentaban que desgraciadamente los casos de tentativa de feminicidio no son juzgados ante la ley con esta figura jurídica, sino que llegan a reclasificarse, ¿no? Siendo por violencia familiar o por lesiones dolosas, y esto de alguna forma lo que afecta es que las sentencias para los agresores sean menores, además de que se deja en vulnerabilidad a las víctimas, como ya lo vieron en el video, porque no pueden acceder a una prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos preguntábamos es cómo se reclasifican estos casos y cuántos de los casos de violencia extrema que debieron de haber sido juzgados como una tentativa en grado de un feminicidio en grado de tentativa, perdón, fueron juzgados como violencia familiar o como lesiones dolosas. También, por supuesto, qué implicaciones tiene que estos casos no lleguen a ser juzgados de manera correcta y si el Estado, por supuesto, protege o no a estas mujeres. En este caso, si se pueden prevenir los feminicidios, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que estas mujeres sobreviven a hechos de extrema violencia, pero eso no significa que no estén en riesgo de, desafortunadamente, llegar a un feminicidio en caso de que las autoridades pues no lleguen a una investigación adecuada. La hipótesis con la que empezamos esta investigación y a partir de esta reunión que tuvimos principalmente con el Observatorio Ciudadano del Feminicidio, con la abogada Nayeli Pérez Garrido, que también se ha dedicado a seguir estos casos, es que las autoridades de justicia en México no protegen a las mujeres que sobreviven a un intento de feminicidio, ya que si nos estamos dando cuenta que de por sí es complicado que las autoridades lleguen a acreditar el delito de feminicidio, cuando es un intento de feminicidio aún más, ¿no? No reconocen que estos casos de violencia extrema deben ser juzgados de esta manera. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que estas mujeres se enfrentan a una falta de justicia importante, ya que pues de alguna forma son reclasificados los delitos o incluso no pueden acceder a organismos de justicia por falta de abogados, falta de recursos, etcétera. Y pues de alguna forma, como les mencionaba, estos casos pues no son juzgados con esta figura jurídica, ya que son reclasificados. Las fuentes que utilizamos para la realización de este reportaje, como les mencionaba, nos tardamos aproximadamente pues como un año y medio desde la formulación de toda la investigación, la realización de las primeras solicitudes de información, y nos dimos cuenta pues al investigar, al hacer una investigación documental, es que existía muy poca información de lo que pasaba con las sobrevivientes de feminicidio en México. Había algunos reportajes de algunas colegas también feministas con las que pues de alguna forma notamos su interés también por reafirmar y por investigar esta parte. Sin embargo, nos dimos cuenta de que no había estadísticas, no había
una forma de conocer cuántas mujeres estaban viviendo por esta situación y cuántos casos estaban siendo clasificados de una forma incorrecta por las autoridades. Entonces, también, por ejemplo, en los reportes de incidencia delictiva de las autoridades, no se contabiliza, por ejemplo, el delito de feminicidio en grado de tentativa. Apenas, por ejemplo, hace algunos años se ha implementado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizar los feminicidios. Sin embargo, estos casos de intentos de feminicidio no están contabilizados. Por eso, el acceso a la información fue muy importante en esta investigación, ya que debido a la carencia de registros de conteos oficiales, nosotros tuvimos que hacer una propia base de datos, formulando más de 1,200 solicitudes de acceso a la información para saber qué ocurría en estos casos, ¿no? Para estas solicitudes de información nos centramos en los 3 delitos, ¿no? Primero la tentativa de feminicidio, después la violencia familiar y las lesiones dolosas contra mujeres, que son los delitos por los que suelen clasificarse pues estos hechos de violencia. Así que lo que primero hicimos fue de cada delito hacer solicitudes de información a las 32 entidades del país, a las fiscalías de las 32 entidades del país, para conocer cuántas carpetas de investigación se habían abierto de 2012 a 2020 que iniciamos a hacer la formulación de estas solicitudes. Además, cuántas víctimas estaban registradas en estas carpetas de investigación, o actas circunstanciadas, que normalmente también se hace pues esta formulación o esta categorización. También cuántos de estos casos han llegado a una sentencia condenatoria, ¿no? Realmente, si bien se abren las investigaciones, cuántos de estos agresores reciben una sentencia, reciben una sanción por el delito que cometieron. Y también, siguiendo pues la segunda parte de la investigación, referente hacia el Estado, se dedica efectivamente a pues proteger a estas mujeres que sobreviven a estos hechos de violencia, cuántas órdenes de protección ha emitido pues las autoridades de justicia, principalmente para las mujeres que pues están en una vulnerabilidad importante, ¿no? Estas órdenes de protección, seguramente ustedes sabrán, son visitas principalmente de autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de cada estado, hacer rondines para que las mujeres se sientan de alguna forma protegidas, y también para demostrar pues que el Estado ha sido ineficiente en proteger a estas mujeres. Nos dedicamos a investigar cuántos feminicidios, cuántos registros de feminicidios han ocurrido. Las autoridades tienen registro a pesar de que las mujeres ya contaban con una orden de protección, para evidenciar pues que estas órdenes de protección desgraciadamente pues suelen pues no funcionar. Entonces, primero lo que nos planteamos al hacer esta investigación es conocer, por supuesto, lo que ya muchos sabemos, qué es el feminicidio, ¿no? Digamos, acorde al Código Penal Federal, sabemos que el feminicidio se comete cuando quien prive de la vida a una mujer por razones de género y se consideren estas circunstancias que ya mencionamos en el video, ¿no? Por ejemplo, que la víctima tenga signos de violencia sexual de cualquier tipo, que se hayan infligido lesiones o mutilaciones, que haya antecedentes de violencia o una situación de confianza con su agresor, que hubiera amenazas previas o hechos previos de violencia antes de consumar la muerte, que la víctima haya sido incomunicada, que el cuerpo haya sido exhibido en vía pública. Y estas mismas circunstancias, lo que nos mencionan las abogadas especialistas, es que deben de cumplirse en casos de tentativa de feminicidio. Es decir, si el feminicidio es cuando se consuma la muerte de esta mujer, la tentativa es cuando se intentó cometer este delito, ¿no? Entonces, primero fue plantearnos qué es el feminicidio, cómo está juzgado en nuestras leyes, y después cómo se juzga la tentativa de feminicidio. Primero lo que hicimos fue hacer una revisión a todos los códigos penales de las 32 entidades del país para conocer qué decían respecto primero al feminicidio y después a la tentativa o al intento de feminicidio. Lo que nos dimos cuenta, pues al revisar estos 32 códigos penales, es que solamente 4 estados contemplan la literalidad de este delito, es decir, hay un apartado específico que menciona cuáles son las agravantes y las circunstancias por las que una persona
persona comete un intento de feminicidio. En teoría, todos los códigos penales del país tienen ambas figuras, ¿no? Por una parte, la del feminicidio y después la punibilidad de la tentativa, que normalmente esto llega a unirse al momento de los juicios. Sin embargo, lo que nos decían especialistas y abogadas es que deberían de existir en las leyes pues un apartado donde específicamente se hable de cuándo una agresión de violencia extrema es una tentativa de feminicidio, porque en realidad hay muchas pues consideraciones que pueden no lograr acreditar este delito, ¿no? Entonces lo que nos dimos cuenta es que el estado de Campeche en su artículo 94, el de Durango en su artículo 76, Nuevo León en el artículo 331 y Puebla en el 338 explicaban las sanciones que se le da a un agresor por casos de intentos o tentativas de feminicidio. ¿Para qué es importante checar las leyes antes de hacer las solicitudes de información? Para saber a qué nos vamos a enfrentar, a qué posiblemente nos puedan responder pues estas unidades de transparencia, que en su caso fueron las fiscalías y los tribunales de los 32 estados. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta es que si bien la tentativa de feminicidio no está homologada a nivel nacional, no existe un delito concreto para que todas pues las instancias de justicia puedan conocer cómo se deberían de acreditar los casos de violencia extrema como una tentativa de feminicidio. Como les decía, hay riesgo en los juicios de que no se pueda acreditar esta tentativa de feminicidio porque no hay una descripción clara del delito, ¿no? Lo que nos mencionaba una especialista es que en todas las normas debería de ser explícitamente claro cómo se tipifica un delito para que no solamente pueda conocerlo las personas abogadas, especialistas, sino todas las mujeres que quieran saber de sus propias leyes, ¿no? Lo que les mencionaba es que normalmente en las entidades, a excepción de estas 4 que les menciono, existe el delito de feminicidio y se une con la punibilidad de la tentativa, pero también incluso las sanciones no están homologadas, ¿no? Por ejemplo, la punibilidad de la tentativa en algunos estados es de 2/3 y otro es de 1/3 de la sanción original del delito, que en este caso sería la de feminicidio. Entonces, pues no existe realmente una homologación. Cualquier estado puede juzgarlo de forma, pues como desee, como quiera, pero esto pues aumenta los riesgos de que no puedan acreditarse estos delitos, ¿no? También incluso, como les digo, las sanciones son diferentes para cada estado. Y pues lo que nosotros a partir de especialistas logramos acreditar es que la tentativa de feminicidio es este intento de asesinar a una mujer por razones de género, como bien lo especifica el feminicidio, ¿no? Sin embargo, en estos riesgos de acreditarse, pues se tiene que demostrar que el sujeto intentó matar a una mujer, intentó cometer este feminicidio, ¿no? Por eso, a una de las razones por las que es importante o que se suele usar más en los juicios es la intervención de un tercero que detuvo al agresor, ¿no? No es que por él mismo se haya detenido de cometer este incidente, sino que alguien más lo detuvo o incluso en algunos casos, como los mostramos en el video, fue la misma víctima quien detuvo pues esta agresión, ¿no? Quien sobrevivió, quien se sobrepuso a estos incidentes de violencia. Y por supuesto, como les menciono, tiene que cumplir pues las causales del feminicidio, ¿no? Las que les acabo de mencionar. Y pues como les mencionaba hace un momento, primero nos dedicamos a ver las leyes, posteriormente a hacer las solicitudes de acceso a la información, que como les digo fueron planteadas en estos 3 delitos, ¿no? Feminicidio en grado de tentativa, violencia familiar y lesiones dolosas contra mujeres. Por ejemplo, aquí les traigo uno de los ejemplos de las solicitudes que se hicieron a todas las fiscalías del país, incluso también la Fiscalía General de la República, donde se solicita, bueno, este es uno de los ejemplos de la solicitud, ¿no? Solicito conocer el número de investigaciones iniciadas por el delito de feminicidio en grado de tentativa y o tentativa de feminicidio, por si los estados llegan a pues tener esta diferenciación en la clasificación, registradas en actas circunstanciadas. Es muy importante ser claro en esto, mencionar específicamente dónde es que lo queremos buscar, actas circunstanciadas como averiguaciones previas o carpetas de investigación, porque
ustedes sabrán, por el nuevo sistema de justicia penal, algunos se consideran averiguaciones previas y otras carpetas de investigación, dependiendo del tiempo, del 1 de enero de 2009 al 10 de mayo de 2020. A pesar de que se hizo esta investigación a partir de 2009 a 2020, en algunos estados, por ejemplo en 2009, no estaba considerado el delito de feminicidio, entonces decidimos homologarlo a partir de 2012 a 2020 según las respuestas que nos daban. Esta información la solicitamos desglosada porque desafortunadamente pues muchas instancias de unidades de transparencia no son literalmente muy transparentes y no dan pues la información completa, por lo que nosotros pedimos segmentar esta información para obtener más datos que nos fueran a ser útiles, ¿no? Segmentar primero por fecha de registro, modalidad del delito, sexo y edad de la víctima, especificar el tipo de lesiones que sufrió o por las que pasó para llegar a este delito, ya sea agresiones por arma de fuego, arma blanca, asfixia, mutilación, quemadura, golpes o lesiones sexuales. Y también pedimos que nos especificaran cuál era la relación de confianza, ¿no? Entre la víctima y el victimario, si era su pareja, si era algún miembro de su familia, etcétera. Y pues esta solicitud fue enviada, como les menciono, a todas las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades del país. Después, para conocer el número de víctimas, se desglosó en hacer no solamente las carpetas, sino también conocer el número de víctimas para tener, pues no solamente un registro de cuántas investigaciones se habían abierto, sino cuántas víctimas, cuántas mujeres aparecían dentro de estas carpetas de investigación, porque si bien pues conocemos, en una carpeta de investigación puede haber de una a más víctimas, entonces era necesario también plantearnos esta solicitud de información, la cual solicitó conocer el número de víctimas directas registradas en actas circunstanciadas, averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa del 1 de enero de 2009 al 10 de mayo de 2020 y desglosar información, pero más dirigida hacia la información de la víctima, ¿no? Digamos su sexo, aunque ya sabíamos que eran mujeres, edad de la víctima, nacionalidad, tipo de lesión que sufrió, como preguntamos hace un momento. Y pues esta solicitud también fue hecha a las procuradurías y fiscalías de cada estado. Estas solicitudes no solamente se hicieron por el delito de tentativa de feminicidio, sino también por los demás delitos, por violencia familiar y lesiones dolosas, especificando que lo que queríamos era que nos dijeran cuántas víctimas había registradas mujeres, porque también hay hombres registrados por el delito de lesiones y por violencia familiar, pero lo que queríamos era cómo afecta esto a las mujeres. Después, para conocer, pues efectivamente, si estos delitos llegan a una sentencia, si los agresores llegan a ser sancionados por sus actos, también a los tribunales de justicia de cada estado o poderes judiciales, que varía dependiendo de cada estado, pedimos justo eso, ¿no? Conocer cuántas sentencias había por cada delito, por lesiones, por violencia familiar y por feminicidio en grado de tentativa. Esta solicitud es un ejemplo de la de sentencias. Solicito conocer el número de sentencias condenatorias emitidas por el delito de feminicidio en grado de tentativa del 1 de enero al 10 de mayo de 2020, desglosar información por año, entidad federativa, tipo de sentencia, porque regularmente puede ser una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria, tiempo de sentencia que se le dio al agresor, sexo y edad de la víctima, sexo y edad de la persona condenada, especificar el tipo de lesiones por las que pasó pues la mujer agredida, y pues fue enviada a todos los organismos jurisdiccionales del Estado en ambas modalidades, como les digo, tanto de tentativa de feminicidio, violencia familiar y lesiones dolosas. Por eso, como eran 32 de cada delito y de cada sentencias o víctimas o carpetas, pues se hicieron las 1000 solicitudes de información. Es importante, si ustedes van a usar pues esta herramienta del acceso a la información pública a partir de solicitudes, que siempre tengan registro de todos sus folios, de las entidades o de las unidades de transparencia a las que pues hicieron estas solicitudes de información, y lo que yo hice pues fue hacer tablas de Excel de cada una de las solicitudes que yo iba haciendo, ¿no? Por ejemplo, estas son de carpetas de investigación. Por el delito de feminicidio en grado de tentativa, como podemos ver, son a las 32 entidades del país, a la dependencia, unidad de transparencia que se realizaron cuando se metió la solicitud de transparencia, el folio que nos da de referencia de cada una de las solicitudes para que puedan ir checando el avance de cada una, y yo pues regularmente pues iba checando, ¿no? Regularmente
Se da una contestación aproximadamente a los 9 días, algunas dependencias, hasta los 20 otras dependencias, entonces tienes que ir pues checando y haciendo tu calendarización, ¿no? Yo lo que hacía era checarlo regularmente y aquí ponía el estatus, ¿no? De respondido, me dieron esto, respondido, me dieron esto o falta esto, entonces así ya te vas haciendo de una mejor organización para que pues ya respuestas no se te lleguen a pasar, ¿no? O en ocasiones si te llegan a pedir más información, las unidades de transparencia para hacer referencia a lo que estás pidiendo, también es importante contestarlas o también así te puedes dar cuenta si algunas unidades de transparencia pues no registraron incluso la solicitud y tienes que volverla a meter, ¿no? Entonces es importante esta organización y pues esta es la forma en la que yo lo hice. Si llegan a tomarlo de ejemplo, pues ojalá les pueda servir. Y posteriormente, después de que nos respondieron todas las solicitudes de acceso a la información, pues se tiene que hacer un vaciado, ¿no? Entonces tienes que ir checando con cada folio de las solicitudes que nos dieron, pues ir checando la respuesta, ¿no? Por lo regular te la dan en un PDF, tienes que ir checando si dan un Excel, si dan un archivo no editable, por ejemplo. Entonces lo que yo hice fue de cada uno, pues de los apartados que mencionamos hace un momento, de las carpetas de investigación, de las víctimas y de las sentencias, conocer por cada delito la numeralia, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una de las bases de datos que se hizo para carpetas de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa y pues como podemos ver hay una columna del Estado que nos responde y va desglosado por año, ¿no? Cuántas carpetas de investigación se iban registrando por año del 2012 a 2019, a 2020, perdón, que fue donde regularmente nos contestaron por esto de que si el feminicidio no existía como delito de 2009 para 2012, en 2012 ya había como una homologación más importante, entonces pues fue así que lo tomamos en consideración. Y pues bueno, ¿a qué nos enfrentamos en cuestión de transparencia para hacer estas 1,200 solicitudes de información? Pues principalmente que fueron 1,200 solicitudes de información y pues el trabajo es pues realmente pues complejo y tienes que tener un nivel de orden pues muy importante, de verdad convertirte en la niña de los plumones para hacer estos registros, estas bases de datos y tenerlo todo organizado para posteriormente poder pues dar concretamente las cifras que queremos demostrar, ¿no? También uno de los retos y de la opacidad que nos demostraron las unidades de transparencia fue por supuesto la pandemia, ¿no? Muchas de las dependencias, perdón, lo que nos decían es que debido a la suspensión de plazos no podían darnos una respuesta. Esto pues de alguna forma, lo que nos hizo darnos cuenta es que utilizaron como pretexto la pandemia para no dar información. Lo que comisionadas de acceso a la información nos mencionan es que no debieron de haber respondido absolutamente nada si es que tenían suspensión de labores, pero algunas dependencias para esta investigación nos respondieron diciéndonos que no nos podían responder. Entonces, pues nuestras solicitudes pues se perdían con esa respuesta que no nos servía para nada, ¿no? Otras, por ejemplo, nos decían que no tenían registro, pero también esto de alguna forma nos servía porque si no estaban registrando pues las carpetas de investigación, las víctimas, las sentencias por tentativa de feminicidio, por ejemplo, nos decía algo, ¿no? ¿Por qué no se está registrando? ¿Por qué las autoridades no tienen registro de este delito? O también en ocasiones, por ejemplo, nos hacían referencia a bases de datos ya existentes, como es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero no nos servían realmente esas bases de datos porque, como les menciono, el secretariado no registra el feminicidio en grado de tentativa, entonces no nos servía para nada la respuesta de estas unidades de transparencia, ¿no? Otras nos decían, por ejemplo, una maña muy concreta que llegan a utilizar algunas unidades es que no se cuenta con la información a ese nivel de desglose. Y lo que yo digo, bueno, si no lo cuentas con ese desglose, dame la información con la que sí cuentas, ¿no? O sea, si no me vas a decir cuál era la relación víctima-victimario, si no me vas a decir cuál era la edad de la víctima o las lesiones que sufrió, pues dime cuántas carpetas de investigación estás registrando, ¿no? Entonces esa es una de las mañas que usualmente llegan a usar las unidades de transparencia. También otra de las mañas con las que nos enfrentamos fue que nos daban archivos inexistentes o corruptos, es decir, que nos adjuntaban a lo mejor un archivo, pero al momento de tú querer abrirlo no existía, o no existía ese archivo o estaba roto, ¿no? Entonces
Eso nos pasó mucho con el estado de Hidalgo, por ejemplo, ¿no? Siempre nos mandaba un link donde podíamos descargar un archivo, cosa que nunca pasaba porque el archivo estaba corrupto, no se podía abrir, estaba roto el enlace, ¿no? Entonces, al tú comunicarte a las unidades de transparencia, o no te respondían o te decían, déjame ver, yo lo reviso, te hablamos, cosa que nunca pasaba. Esa fue, pues, los retos de opacidad a los que nos enfrentamos. También uno de los retos importantes para esta investigación es que muchos estados, en lugar de darnos información por feminicidio en grado de tentativa, lo hacían por el delito de feminicidio, cosa que tampoco nos servía y no era lo que les estábamos preguntando, ¿no? Lo que queríamos saber es cuántos intentos de feminicidio estaban registrando las autoridades, pero ellos pues se lavaban las manos fácil y nos daban pues los datos de feminicidio, cosa que también para esta investigación no nos funcionaba del todo. Otras más que no registraban el delito, que es lo que les comentaba. Si no registran a las autoridades el delito, también es nota, porque nos están diciendo que no llevan un conteo de estos delitos. Y pues otro terrible reto al que nos enfrentamos también es que nos daban bases de datos escaneadas, ¿no? PDFs escaneados que a veces o no llegaban a verse o no eran editables, ¿no? Por ejemplo, esta es la respuesta que nos dieron en el estado de Guerrero. Son Excel de cada uno de sus municipios, de las carpetas de investigación por violencia familiar, fue en este caso, y pues eran documentos inmensos, ¿no? Por ejemplo, Abasolo podía tener 20 hojas, Azueta 45, y el problema es que no eran editables, ¿no? Y lo que necesitábamos era hacer una base de datos de cada una de ellas y sumarlas para poder tener la cantidad que al final pues nos resultó. Y pues miren, por ejemplo, esta es una respuesta de la Fiscalía General de Oaxaca. Por aquí podemos ver pues su nivel de transparencia, ¿no? No se ve absolutamente nada la respuesta que nos dieron y pues eso significa que está mal escaneada o mal, pues no sé si es algún tipo no sé, de cosa que hagan a propósito para que los solicitantes, los reporteros, en este caso, no podamos ver información que estamos solicitando, pero este es pues el nivel de transparencia que tienen nuestras autoridades. Y pues después de hacer estas 1,200 solicitudes de información, de pelearnos en más de una ocasión por teléfono con las unidades de transparencia para que nos dieran información, pues decidimos hacer un corte de caja, ¿no? Porque pues esta investigación tenía ya que salir. Aún hay muchas deudas que nos dejaron a deber muchas unidades de transparencia, principalmente los tribunales, que fueron los más opacos, pero al final del día pudimos tener pues datos en la mayoría de los estados, ¿no? Y como vemos en el video, una de las revelaciones más importantes fue que pues de 2012 a 2020 se registraron 1.7 millones de ataques violentos. Lo que hicimos fue ver cuántos se habían cometido al día, ¿no? Y resultó que eran 595. Sin embargo, durante ese mismo lapso de tiempo, solamente se abrieron 781 investigaciones por feminicidio en grado de tentativa. Todas las demás de 1.7 millones fueron registradas como lesiones dolosas o como violencia familiar, y de esto de alguna forma hacía que se cumpliera pues nuestra hipótesis, ¿no? Que las autoridades efectivamente no utilizan esta figura jurídica y eso hace que estos casos pues sean pues muy opacos o muy impunes, ¿no? También. Otra de las revelaciones que ya vimos en el video pues fue conseguir pues la cantidad de carpetas de investigación que se habían abierto de 2012 a 2020 por cada delito, ¿no? Aquí vemos si fueron 1.7 millones de delitos a nivel general. Vemos que el que más se juzga o la figura jurídica que más se utiliza, por ejemplo, en los ministerios públicos es el delito de violencia familiar, donde se abrieron 1.158.166 carpetas de investigación por este delito en este lapso de tiempo, 553.575 por lesiones dolosas contra mujeres y, como les mencionaba, únicamente 781 por feminicidio en grado de tentativa. Después, con las sentencias pasó algo similar. No todos los casos llegan a una sentencia condenatoria, ya que solo se han establecido 6.410 sentencias por lesiones dolosas, 5.901 por violencia familiar y 182 por tentativa de feminicidio. Que en los últimos 8 años, de 2012 a 2020, se dictaron sentencias condenatorias por lesiones dolosas. Fue el delito que más da sentencias condenatorias. Me imagino que es porque pues también tiene un grado de
número de sentencia o de número de años para el agresor más bajos, entonces suelen reclasificarse de esta forma. Lesiones dolosas fueron 6.410 y violencia familiar 5.901 y de feminicidio en grado de tentativa 182. Sin embargo, como les digo, de sentencias condenatorias las autoridades fueron mucho más omisas, los tribunales fueron mucho más omisos, precisamente con este pretexto de la pandemia, ¿no? De que había suspensión de actividades, muchos tribunales incluso cerraron, entonces no podían responder nuestra solicitud de acceso a la información. Por eso esta investigación sí muestra de alguna forma el panorama en general. Sin embargo, estamos conscientes que las unidades de transparencia nos quedaron a deber muchos datos y es algo que aún se puede pelear ahora que ya reabran los plazos a partir de agosto, me parece. Y pues nada, muchísimas gracias. Esta es una parte de la metodología que usamos. Espero que algunos de los consejos que nosotros les damos para hacer pues las solicitudes de acceso a la información y el orden, que es creo que lo más importante, poder tener organizados todos nuestros documentos y de alguna forma que no nos dejen vencer las unidades de transparencia, ¿no? Que nosotros mismos tengamos un conteo, tengamos el registro, tengamos los folios exactos para el momento de pelearlos en las unidades de transparencia, pues no nos puedan ver la cara, ¿no? No se puedan lavar las manos. Así nosotros tenemos un registro fiel de lo que pedimos, de cuándo lo pedimos, cuándo nos tienen que responder y el folio por el que estamos pidiendo la solicitud de información, ¿no? Porque regularmente a veces lo que nos ha pasado, no para esta, sino para otras investigaciones, es que se pierden los folios, ¿no? Nosotros hacemos una investigación, nos dan un número de folio, sin embargo, al momento de tú buscarlo en la Plataforma Nacional de Transparencia, no existe la solicitud, como si no lo hubieras hecho o no se registró, ¿no? Los estados no abrieron un plazo para darte la información porque simplemente no lo registraron. Entonces, es el ejemplo más importante que les doy, que pues nosotros llevemos un registro fiel de todas las solicitudes que estamos realizando para que así las unidades de transparencia puedan darnos una respuesta como la estamos buscando. Y pues bueno, hasta este momento, pues esta es la explicación en general. Muchísimas gracias. Licenciada, muchas gracias por su participación y bueno, vamos a dar pauta a lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos entre comentarios y preguntas, les voy a dar lectura. De Patricia Lozano, dice, creo con todo respeto para la ponente que debemos empezar por diferenciar lo que no se trata de mañas de las unidades de transparencia. Las unidades somos, como lo marca la ley, un intermediario. Nosotros recibimos la información de las unidades administrativas que poseen, generan o resguardan la información. Y si los jefes, titulares, coordinadores, etcétera, no cumplen lo que deben o entregan información en formatos no editables, entre muchas otras omisiones, muchas veces nos topamos con que podemos pedir que lo corrijan y sin embargo recibimos la información en el mismo formato de forma repetida. Si los titulares de los sujetos obligados no respaldan a la unidad de transparencia como se debe, nos enfrentamos a dar respuesta con lo poco o mucho que nos entreguen. Realmente es un comentario. No sé si quiera comentar algo o paso a la pregunta. No, me parece muy bien lo que mencionaba pues la persona que hizo esta aclaración. Sí, me parece correcto. Creo que necesitamos mucho más funcionarios públicos con esta visión, que si de por sí es complicado el acceso a la información, que ellos mismos pues lo hagan más accesible, ¿no? Creo que necesitamos pues un apoyo entre ambos ciudadanos como unidades de transparencia para que la información pueda ampliarse mucho más. Muchas gracias, licenciada. De Claudia Castro, dice, buenos días. Si el agresor no es la pareja con la que se vive, ¿también es violencia familiar? Si el agresor no es, o sea, si no vive con el agresor. Sí, si el agresor no es la pareja con la que se vive, ¿también es violencia familiar? Entiendo, bueno, ya dependiendo del caso, no soy abogada especialista, soy periodista, eso yo creo que lo tendría que ver más un abogado. Sin embargo, creo que en los casos donde exista una relación de confianza, aunque no sea la pareja, por ejemplo, puede ser el abuelo, puede ser el tío, aunque no se vive en un mismo domicilio, si existe esa relación de confianza, se puede juzgar de esta forma como violencia familiar, pero sería cuestión de ver cada caso, ¿no? De ver también incluso el nivel de agresiones por el que sufrió esta persona, porque podría ser que no sea un caso de violencia familiar, sino de tentativa de feminicidio. Muchas gracias, licenciada. Un comentario más de Fernando Fernández de Transparencia, Puerto Morelos. No son mañas, dice, y es un error señalar de esa manera, son
entregas adecuadas a lo citado en la solicitud por el peticionario. No se puede entregar algo que no está requiriendo en la petición. Recordemos que las direcciones de transparencia solo son medios de vinculación entre las direcciones que contienen la información. Recordemos que se entrega lo que las autoridades proporcionan como respuesta. Bien, es un comentario más. Y creo que hasta aquí quedaron las preguntas y comentarios en el chat. No sé si alguien más de quienes están participando que desean participar en voz, nada más es que alcen la voz o lo señalen en el chat para poder dar uso de la voz. Bien, tenemos una pregunta de Miguel Rosales. Dice, en seguimiento a esta investigación, ¿se revisó si en los portales de transparencia existía la información o se hicieron las solicitudes de información? No, sí se hicieron las solicitudes de información de cero porque justamente se quería verificar que la información ya existente pues fuera verídica o no. Por ejemplo, lo que les mencionaba es que las autoridades solamente registran los casos de lesiones a nivel general, por ejemplo, en los informes que hace el Secretariado Ejecutivo para los delitos del Foro Común, pero lesiones ya dan pues abierta, ¿no? No te especifican si son hombres o mujeres los agredidos, y en violencia familiar tampoco si son mujeres u hombres los agredidos. Entonces, por eso se hicieron de cero, especificando que únicamente nos interesaba pues las agresiones en contra de mujeres, además de que les menciono que el delito de feminicidio en grado de tentativa no está registrado pues de alguna forma por las autoridades en estos informes que se dan en el Secretariado Ejecutivo, así que se hicieron las solicitudes de información de cero. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Por el momento no veo ya más preguntas ni interés de participar. Y bueno, viendo esta parte, pues le agradecemos la exposición que ha realizado. Y para brindar un mensaje de cierre, me permitiré dar la palabra a la licenciada Aida Ligia Castro Gasca, secretaria ejecutiva del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Adelante, licenciada. Hola, muy buenas tardes. Licenciada Gloria, pues realmente creo que aprendido mucho de su exposición. Realmente nos ha permitido esa temática que pues es de conocimiento nacional, la que estamos enfrentando, pero sin embargo su aportación ha sido muy valiosa y yo creo que todos los que pues hemos tenido la oportunidad de escucharla, pues nos quedamos con esta reflexión, porque realmente nos deja usted reflexionando un poquito respecto a esta problemática. Y a nombre de los comisionados del instituto, pues te agradecemos pues que nos haya acompañado, que nos haya expuesto este tema y pues no nos queda más que pues invitarla. Yo creo que en posibles fechas podamos seguir ampliando el tema. La investigación es importante y qué bueno que lo abordemos desde el punto de vista de la transparencia y esta herramienta, cómo podemos ir trabajando para perfeccionarla. Entendemos la situación que enfrentan las unidades de transparencia, pero creo que de la mano de ustedes, de asociaciones, podemos ir mejorando este ejercicio. Le agradecemos infinitamente su participación. Muchas gracias de verdad a todos ustedes y a todas las personas que se mantuvieron conectadas durante toda la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias de nueva cuenta, licenciada. Y bueno, ya sin más que señalar, les agradecemos a todas y a todos por su asistencia, dando por concluida la conferencia Investigación, las sobrevivientes olvidadas por la justicia. Aquellos que señalaban donde se podía consultar el video, se colocaron los links en el chat, el link, y bueno, pues ahí lo pueden consultar, o si simplemente colocan las sobrevivientes olvidadas por la justicia en algún buscador, inmediatamente les da el acceso, ya sea a la página o directo a lo que es el video. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, licenciada. Que tengan un excelente día.